Ya lo veo mucho a la distancia y me veo como otra justo. Poca gente sabe que yo en 2012 tuve un accidente automovilístico que cambió mucho como mi perspectiva pues de la vida, el qué hacer, ¿no? Aunque no se veía todavía tan reflejado en mi creación, sí ya me había dado una pausa como de pues de ciertas participaciones, digamos, como públicas, o sea, como que yo estaba más guardada porque estabas pasando como temas de, pues, de un duelo a partir de un accidente que tuve, ¿no? Entonces, ese año 2012-2013, en 2013 sale Experimental Prole, no había estado tanto viajando, o sea, sí tenía como algunos eventos y todo, pero en realidad había estado como bastante guardada, lo cual coincidió con que en ese tiempo se había mudado a Oaxaca un compañero de Chicago, que es DJ Mango, con quien produzco ese material. Entonces en Oaxaca nos encontramos, pues justo como él venía, como él era más joven que yo, él es más joven que yo, entonces él tenía como esta propuesta de que ya había ido como a otros países a recorrer, como que estaba muy involucrado también en proyectos culturales, nos encontramos en esas coincidencias, digamos, y de repente me dice como, a mí me gustaría como dejar huella, digamos, de mi paso también por México y por este proyecto, porque él además es b-boy, y entonces estaba haciendo como proyectos con b-boys y con raperos y raperas, y entonces me dice como me gustaría que tú fueras como parte de esto, y nos ponemos a escuchar como música mexicana, pero también siento que pues cuando alguien viene de fuera, viene también como con cierto romanticismo de lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, como que lo escuchas a lo lejos y los mariachis y las chinas poblanas, ¿no? Y la lentejuela y como que esta caricatura que lamentablemente se ha vendido al extranjero de lo que es la mexicanidad y donde de repente pues mucha gente no nos encontramos, ¿no? A mí me pasaba eso, como yo no pertenezco como a esa identidad nacional que nos han construido, y entonces era de, bueno, si vamos a hacer este trabajo como de hablar de la música, o sea, como desde la música mexicana, más bien es como replantear estas identidades que han sido invisibilizadas, ¿no? Entonces creo que primero se junta este proceso que yo tenía más tiempo como estando en Oaxaca, con lo cual pude hacer esas negociaciones, este acercamiento con DJ Mango para poder como aterrizar este proceso creativo. Y luego que él ya tenía la idea de hacer como algo con la música mexicana, ¿no? Con samples de música mexicana, y entonces de ahí empieza a surgir Experimental Prole, que para mí era como una idea de, pues sí, lo mexicano chido, pero ¿qué significa la mexicanidad realmente como dentro pues de la huella, ¿no? Del cuerpo, de la experiencia, e incluso, pues nosotras que somos raperas, ¿no? Que somos b-boy, grafiteras, o sea, como nos atraviesa otra cultura también, ¿no? No solamente es esta cosa mexicanidad que le llaman, sino había mucho más y fue de ahí que surge, pues, la idea de construir ese sonido. O sea, yo vengo de un grupo, yo estuve con Advertencia Lírica varios años, pero aunque sí tenía un contenido político, nuestra línea no era directamente política, ¿no? Incluso alguna de las compañeras dentro del grupo no estaba de acuerdo con muchas de las movilizaciones que se hacían, ¿no? O sea, teníamos como diferentes negociaciones en torno a lo que estaba sucediendo en Oaxaca, porque sí nos atravesó 2006, digamos, como movimiento urbano, cultural, etcétera. Sí hubo un antes y un después de 2006, pero pues había unas negociaciones porque como éramos tres y entonces después dos y entonces teníamos que ver como que todas estuviéramos cómodas y de qué hablar y qué ser políticamente correcta y todo eso. Y entonces cuando yo saco mi primer disco sola en 2010, fue un poco como la libertad creativa de esta soy yo, ¿no? Y entonces siento que es como una declaratoria bastante fuerte políticamente hablando, donde empiezo a hacer como, o sea, hay canciones que hablo sobre los presos políticos, canciones que hablo sobre la situación del país, ¿no? O sea, como que, pero incluso temas que aún gente que nos involucramos dentro de los procesos no siempre tenemos la claridad como de nombrarlo. O sea, yo tuve la suerte y el acompañamiento de mucha gente, ¿no? Que mucha gente a mí me ayudó como, por ejemplo, para hacer una canción sobre presos políticos, porque en ese entonces ni siquiera era algo que se tuviera con tanta claridad, ¿no? Aunque Oaxaca ha tenido presos políticos pues desde hace 35 años, ¿no? Entonces, se hablaba de eso, o sea, como que yo tuve que asesorarme un poco con la misma banda que me acuerpaba. Eh, Siento que fue el disco que de cierta manera me nombró como más rap consciente, que en ese entonces se le llamaba, ¿no?
como rap político, pero que además partía mucho de la experiencia, pues que fue eso, ¿no? 2006, la organización popular, las colectividades de jóvenes, de juventudes. Eh, Después sacó justo el segundo disco es Experimental Prole, de hecho, que sale en 2013, eh, donde siento que todavía tiene como mucha de esta cuestión política, o sea que yo todavía sigo experimentando y sigo creando, pero sucede también esto, o sea, y de hecho creo que por eso Experimental Prole se quedó un poco en el aire. La idea que teníamos con DJ Mango era que yo tenía que ir a trabajar a unas fechas de Estados Unidos y cuando regresara íbamos a hacer gira en México de ese disco. Entonces teníamos como esa idea, ¿no? De que a partir de abril de 2013 íbamos a hacer una pequeña gira en pues, Ciudad de México, ¿no? Presentarlo en Oaxaca, porque nunca se presentó el disco formalmente en México. ¿Qué sucedió en 2013? En abril de 2013 murió mi hermano menor. Entonces, para mí fue un quiebre, o sea, yo abandoné todo, ¿no? Dejé como flotando un montón de proyectos, pues porque no me daba la vida, no podía, no sé, en ese momento no era mi prioridad la música. Y dejé como ese proyecto, pero además siento que, o sea, fue un quiebre completamente, o sea, literal, tal cual, o sea, como de vida, ¿no? Porque también tuve que observar, dejar, o sea, como que toda esta rabia que yo venía procesando, en toda esta organización que yo venía, de repente me quebré emocionalmente. Entonces, muchas de mis perspectivas tuvieron que cambiar. O sea, mi prioridad ya no era como la denuncia, ya no era, o sea, como este proceso de organización, aunque sí lo seguía teniendo, la realidad es que yo entré en depresión. Y reconocer que estaba viviendo ese proceso, reconocer que el duelo me estaba afectando un montón, fue muy difícil. Entonces, el siguiente disco que saco, que es el 2016, Aquel Siempre Viva, para mí fue como ese reconocimiento de un duelo, ese reconocimiento pues de tener que abrir y declarar heridas, aunque sigue teniendo como muchas cosas también fuertes, digamos, en torno a como un sentido político, la realidad es que yo ya no hablaba desde el mismo lugar. O sea, porque para mí, o sea, esto del enojo y la ira de repente se convirtió en mucha tristeza, en mucho dolor, en mucha ausencia. Y, y aunque quería yo como seguir, ¿no? Y una quiere estar como entera, la realidad es que yo no podía. Entonces, ese disco de 2016, yo decía que en ese momento era mi disco más personal. La realidad es que ahora estoy escribiendo cosas mucho más personales y que creo que también tenía que atravesarlo, ¿no? O sea, como parte también de los duelos que he vivido, es reconocer esto que me atraviesa ahora, ¿no? Y verlo desde otro lugar y también negociar desde otro lugar y tener que nombrarme desde otro lugar, pero no fue algo como que evolutivamente, digamos, como en esta cuestión de crecimiento personal y romantizado, ¿no? Como de llegas a un momento donde logras sanar y encontrar la realidad, es que no. O sea, a mí me atravesó el duelo profundo y fue inesperado. Y fue un momento en el que tuve que tener una ruptura y no podía, o sea, la cuestión es que yo no podía funcionar incluso de la manera que había funcionado antes, ¿no? Y aunque tenía una red de apoyo y aunque tenía muchas herramientas, la realidad es que pues nadie, o sea, nadie te puede ayudar a atravesar un duelo más que tú misma. O sea, más que, o sea, puedes tener herramientas alrededor, pero es muy personal ese proceso. Entonces a mí me atravesó eso y por eso en 2013, o sea, cuando yo cumplía 10 años rapeando y acababa de estrenar el Experimental Prole, se truncó todo. O sea, yo no hice gira de eso, no celebré los 10 años, o sea, fue como, para mí en ese momento la música dejó de tener sentido un poco. O sea, ahora mismo solo me nombro como rapero, porque efectivamente yo me he desencantado de mucho de los principios que muestra la cultura en México. Creo que como historia, digamos, de resistencia y todo el proceso que vivieron las comunidades migrantes, latinas, negras en Estados Unidos, cuando el surgimiento del hip hop se me hace muy válido, muy interesante, mucho conocimiento, pero la realidad es que al migrar y al llegar a otros territorios, también se permea de la cultura dominante en estos territorios. Y lamentablemente territorios como México, que son sumamente machistas, clasistas, racistas, pues no es que sea amable con muchas de nosotras. No, o sea, yo tuve la ventaja quizá que cuando yo empecé a rapear fui de las fundadoras en Oaxaca. Soy como de las primeras también aquí y a nivel nacional también fui como de las pocas que habíamos, ¿no? Entonces,
los años que tengo rapeando, digamos que me ha dado un lugar, me han dado una autoridad dentro de muchos lados y además porque fui gestora cultural. O sea, también yo organizaba eventos en mi territorio, yo era la que se encargaba de que hubiera movimiento, ¿no? Alrededor de la música. A pesar de eso, o sea, como en algún momento para mí fue un desencanto como ver cómo se seguían reproduciendo muchas de estas violencias, cómo había mucha competencia, cómo de repente incluso era como, o sea, esta competencia, pero también como muy masculinizada, ¿no? De quién es más y quién tiene más trayectoria y quién tiene las mejores barras. Y entonces ya para ese momento, 2013, las batallas de gallos ya tenían una fuerza enorme. Y todo lo que decían las batallas de gallos, pues era esa competencia, esa violencia, ¿no? De quién es más gay, quién la tiene más larga, quién es más puta. Y entonces de repente era como, claro que no me siento identificada con eso y lamentablemente es que había un movimiento muy grande, creciente en torno a las batallas, ¿no? Que la batalla ha sido algo que también ha estado como dentro de la cultura, pero que lamentablemente en México y en Latinoamérica en muchos lados, como por las propias características de violencia machista, se reproduce mucho más. Entonces yo estaba un poco desanimada porque era como, o sea, qué pereza tener que estarles escuchando, tener que estar como quedando bien, porque además lamentablemente también es que había como ciertos promotores a nivel nacional, que eran los que organizaban los eventos grandes, no los eventos con participación internacional, pero que a la banda local no les querían pagar, como que nos estaban dando chance, como que todo el tiempo era de, pues si quieres venir a mi concierto, pero pues nada más te damos el espacio y tú autogestionate todo el resto, ¿no? Y a mí se me hacía muy gacho, porque como gestora cultural también es como de, güey, o sea, sé lo que implica que una banda venga de otro lado, ¿no? O sea, como mínimamente una reciprocidad en torno a que lleguen a tu evento, ¿no? Porque al final de cuentas a ti también te nutre como organizador, pues que estén bandas de otros lados. Entonces había como tratos muy feos que se estaban como cada vez viendo más presentes en muchos espacios y donde lamentablemente también empezó a haber una ruptura, justo porque, o sea, a mí me toca también ser como en 2013 por ahí, pues esa primera generación de rap feminista, o sea, tal cual, ¿no? Como más declaradas y todo, y entonces claro que también era una ruptura, porque si ya de por sí se negaba la presencia de las mujeres, hablar las mujeres justo de temas como el aborto, de temas como la violencia machista, de temas como, o sea, como este tipo de cosas, era como estábamos satanizadas dentro de los espacios de raperos, ¿no? Y, no sé, y muchas veces, lamentablemente, es que sí tenían más poder que nosotras, en el sentido de que podían elegir si nos llevaban a sus carteles o no. ¿No? Si nos invitaban a sus eventos o no. Y se convertía como en todos lados, pues este club de Toby, donde nada más están ellos y se hablan de lo bonito que son y todos son unos chingones y entonces a nosotras nos quieren excluir. Entonces en esas peleas, la verdad, yo estaba muy cansada. Ya era muy cansado como tener que estar todo el tiempo, no solo como con la sociedad, porque había un prejuicio de por sí hacia el rap, hacia la gente que nos dedicábamos a esto, y ahora además que dentro de la escena ni siquiera te reconocieran cuando nosotras fuimos también pioneras, ¿no? O sea, cuando habíamos mujeres desde el principio y fuimos las que chingamos y fuimos las que hicimos el trabajo para que hubiera un crecimiento en muchos territorios. Y entonces en ese cansancio fue como ya, o sea, estoy harta. De ahí un poco viene esa canción, ¿no? O sea, como que era un hartazgo que ya yo estaba de todas estas falsedades, porque además siento que uno de los vicios que tiene como las disciplinas, digamos, artísticas del hip hop es como mantenerlo real. Como que esta idea de lo que es ser real y que en realidad es una cosa muy subjetiva, porque cualquiera puede ser real a los ojos de su compa y cualquiera puede ser fake a los ojos de su enemigo, ¿no? O de quien le caiga mal. Entonces se me hace como muy, o sea, un cansancio enorme, un desgaste, que de repente era como ya, o sea, ya ni me interesa como quedar bien con nadie, ni me interesa estar haciendo esto, ¿no? Yo le empecé a bajar a la organización de eventos ya por 2000, en 2016, hasta 2016 dejé, pero ya estaba yo cansándome, o sea, yo era así de ya, o sea, además, yo como organizadora en Oaxaca, haciendo cosas como para que la banda tuviera espacios y que al final te enteraras cómo hablaban mal de ti o cómo desvirtuaban tu trabajo. Entonces era como, ¿para qué? O sea, como, la verdad, un cansancio que pues se refleja en eso, ¿no? Creo que afortunadamente cuando empieza a ver también con esa ruptura en 2013 como más este inicio del movimiento de rap feminista, lo que descubrimos es que éramos más hablando de estos temas, ¿no? Es que no éramos solas, o sea, que no éramos una la que incomodaba, sino que muchas habíamos vivido estas mismas experiencias, habíamos tenido que atravesar diferentes espacios,
pero desde los mismos lugares, ¿no? Y entonces creo que el acuerparnos o el encontrarnos, identificarnos, porque no nada más era aquí en México, ¿no? De repente ya había como más en Centroamérica, Sudamérica, y alguna por acá y alguna por allá, y no nos topábamos. No coincidíamos territorialmente, pero sabíamos que existíamos. O sea, mucha gente lo ve como innecesario el feminismo hasta que no te das cuenta de cómo se permea de estas violencias dentro de la propia cultura, ¿no? Y en realidad también siento que es un ejercicio de dejar de romantizar, porque todo el mundo dice como si el hip hop me salvó la vida, pero la realidad es que el hip hop también se ha vuelto muy violento porque las personas que practican las disciplinas son personas que no se han cuestionado sus violencias. Entonces no es como que ya somos hip hop y ahora sí somos un mundo nuevo y todo va a cambiar y todo bonito. No es cierto, o sea, seguimos teniendo un montón de conductas súper feas dentro de nuestras propias prácticas. Lo interesante es que creo que ahora estamos generando espacios alternativos a eso, ¿no? Ahora sí estamos declarando como, ya no es un problema nombrarte desde el rap feminista, ¿no? Porque ahora sabemos que hay muchas otras mujeres que también se están nombrando desde ahí. Entonces es como, claro, o sea, en la medida que las sociedades han evolucionado, también se ha hecho necesario tener que adoptar estas posturas políticas dentro del hip hop. Recuerdo el contexto que estaba sucediendo. En 2013 se aprueba la reforma educativa. Entonces, quienes sepan o no, pues Oaxaca tiene un antecedente de lucha en torno al magisterio muy fuerte, ¿no? Es uno de los sindicatos a nivel Latinoamérica que todavía tiene, pues, presencia y tiene organización, y Oaxaca tiene un montón de colectividad alrededor del magisterio, ¿no? Entonces, ya se venía anunciando la reforma educativa y todo lo que iba a cambiar en torno también a esto, ¿no? En ese momento, también en 2012, se plantean estas reformas a la ley energética que favorece la privatización del agua, las concesiones a mineras, que Oaxaca es uno de los territorios que tiene mayor número de concesiones en minería, eólicos, hidroeléctricas y un poco de fracking también. Entonces, en estos procesos, digamos que se sabía como que era un contexto peligroso, que era un contexto delicado, y había muchas situaciones sucediendo, y principalmente en territorios originarios, ¿no? Como muchos de los pueblos estaban como estos procesos de defensa y pues de lucha en contra de la legalidad, digamos, mexicana, que quiere entorpecer también el proceso de usos y costumbres y autogobierno, ¿no? De los pueblos, que Oaxaca también es uno de los estados que tiene mayor presencia de pueblos que se rigen por asambleas, no por partidos políticos. Entonces, en todo este contexto, digamos, pues que había muchas cosas moviéndose a nivel nacional, a nivel federal. Claro que ya nos atravesaba la guerra contra el narcotráfico, aunque Oaxaca no se sentía todavía como tan fuerte como en otros territorios, pero se sabía, ¿no? Se sabían como la cifra, se conocía como pues también desde entonces ya el ejercicio periodístico ya estaba como también señalado, ¿no? Como el riesgo que corría el periodismo, y en Oaxaca también se hablaba de eso, pues por los propios defensores que hacían la labor periodística desde las radios comunitarias, ¿no? Una ley de telecomunicaciones que también empezó a afectar como justo a la autonomía de las radios, ¿no? Entonces, como un montón de cosas que por lo menos por el propio contexto a mí me hacían, o sea, me iban conectando. O sea, yo hacía ya de por sí trabajo como con muchos territorios, con muchos procesos, entonces cuando empiezan a suceder todas estas cosas aceleradas en el cierre de Peña Nieto justo, con él más bien como su gobierno, o sea, empieza a suceder también como muchas, o sea, ser visibles todo lo que empezaba a impactar en términos de la autonomía, de la regulación de los pueblos, ¿no? De la venta del territorio, y Oaxaca, o sea, ese territorio ya tenía todo eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho que por allá por 2011 o 2012, yo andando por la ciudad, o sea, como que iba a alguna situación, paso por la catedral y había una manifestación muy grande de mujeres en la catedral de Oaxaca, ¿no? En la iglesia principal, la más grande en el centro, en el Zócalo. Y entonces yo me acuerdo que veo, pero pues yo iba a otra cosa, entonces de repente me paro como a preguntar, porque generalmente también me da curiosidad como de, bueno, ¿y qué está sucediendo, no? Y me acuerdo que una de las compañeras me dice como que el tema es justo por el derecho a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y entonces yo me quedo como que me saco de onda primero, ¿no? Porque en ese entonces pues yo no era, o sea, era joven, no tanto, pero, o sea, como que nunca había sentido
que yo en mis derechos sexuales hubiera sido limitada. O sea, como que creo que vengo de una familia que afortunadamente siempre nos inculcó como ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que salir adelante. O sea, mi mamá, y también por sus propias historias de opresión pues, lamentablemente donde ellas también tuvieron, o sea, mi abuela fue obligada a casarse cuando tenía 14 años. Y la herencia que ella nos dio fue como, no nos obligó, ¿no? Ni a mi mamá, ni a nosotras, y entonces con eso nos abrió una posibilidad enorme de decidir sobre nuestras vidas. O sea, mi mamá siempre fue como, ustedes tienen que estudiar, o sea, lo más importante en su vida es que tienen que estudiar, no casarse, ¿no? Yo le agradezco un montón, porque claro que el tener esas motivaciones desde niña te ayudan a vislumbrar un panorama mucho más amplio. O sea, yo no, mi sueño en la vida no era casarme, ¿no? Mi sueño era como, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y quería yo estudiar la universidad y después me encontré con la música y pues mi vida cambió, pero la verdad es que jamás me sentí como con esa necesidad de cumplir en la familia en términos de lo máximo en mi vida es el matrimonio, ¿no? Que lamentablemente es que en la sociedad mexicana y con lo conservadoras que somos, sí hay muchas familias que hasta esta generación todavía siguen inculcando que el máximo logro de la vida para las mujeres es casarse y tener hijos. ¿No? Entonces, yo nunca me había enfrentado como a esa situación de qué pasaría si yo tuviera que acceder a un aborto, ¿no? O sea, como que siempre me sentí segura en el sentido de que no, o sea, no me sentía vulnerable en esas circunstancias, ¿no? Y además sabía que si en algún momento podía, o sea, podía tener un embarazo no planeado, podía recurrir al aborto sin sentir esa carga judio-cristiana, no esa culpa o esto, por el propio contexto en el que me desarrollé. Lo que me pasó cuando estaba yo ahí viendo esa manifestación fue que me di cuenta que no se trataba de mí. O sea, como que de repente fue como ese balde de agua fría que te dice como, es que aunque yo pueda tener la capacidad de decidir, aunque yo pueda tener los espacios y la red de apoyo para poder acceder a un aborto, no es la realidad de todas las mujeres. Y entonces, el que empiece a ver esta criminalización por parte del Estado hace todavía más vulnerable que las compañeras puedan acceder a esa libre decisión. Y ahí fue muy fuerte porque entonces me hizo observarme, o sea, como replantearme mi lugar como mujer en la sociedad, ¿no? Así como de qué estoy cargando además, porque la decisión no es, o sea, no es como si lo haría o no lo haría, es que yo no estoy decidiendo. Es que de entrada el Estado me está diciendo que va a tomar la decisión por mí porque no confía en que yo tome la decisión correcta. Entonces, y además, ese Estado que está representado por un montón de hombres conservadores, o sea, que jamás en su vida van a saber lo que es la gestación, que jamás en su vida van a acercarse como a estos procesos de violencia de las mujeres, menos las mujeres racializadas, menos las mujeres de comunidades, menos estas historias como la de mi abuela que fue obligada a casarse cuando tenía 14 años. Entonces, como que ahí fue entender esa injusticia que atraviesa el cuerpo literalmente. Y creo, o sea, como que de ahí fue que me empecé a involucrar un montón ya más en el movimiento feminista, porque aunque yo venía como de procesos de organización, pues, comunitarios, el feminismo entonces todavía era muy reciente en muchos espacios. Con este tema de las leyes pro vida y con este tema de la criminalización fue cuando yo me empecé a acercar mucho más, porque me di cuenta justo que entonces nos hacía falta observar un montón de otras violencias que no se habían nombrado y que como mujeres que teníamos espacios pues más visibles, que teníamos como una red de apoyo, también teníamos que tomar esa palabra y esas conexiones para trabajar por otras, ¿no? Para denunciar por otras y por nosotras mismas, porque lamentablemente es que ninguna estamos exentas de que la violencia del Estado nos caiga. Es un momento en el que yo me sentí muy, ¿cómo decirlo? Como reafirmada en mi creación, en mi escritura, como me sentí encontrada desde otro lugar, porque siento que también ese disco en particular tiene bastante sátira, que para mí era como saltar, o sea, completamente de la ira a un lugar más amable donde puedes negociar como con el diálogo al público. Como escritora, digamos, me gusta por eso, me gusta bastante. Creo que también es un parteaguas de nuevo porque creo que, o sea, me hace recordar como, pues esos momentos difíciles que yo viví en mi vida personal, ¿no? Como pues el accidente que tuve y después la muerte de mi hermano, que también es como, sé por qué ese disco no tuvo la repercusión que yo quería, ¿no? O no tuvo la presencia que yo quería. Y quizá también, esto no lo dije en la pregunta pasada, pero quizá por eso es que también se me hace necesario ahora celebrar esos 20 años, ¿no? Como después de todo el trabajo que se ha hecho y del
todas las dificultades, siento que sí es necesario como ese autorreconocimiento de ya aguantamos 20 años. Entonces, es ese recordatorio, ¿no? O sea, como para mí Experimental Prole es un momento un poco oscuro en el sentido de lo que estaba pasando de manera personal, pero se me hace un gran disco y sé que mucha gente lo recuerda, mucha gente lo reconoce. Yo sé que no lo disfruté igual por los procesos que yo estaba viviendo. Por eso verlo a la distancia es como, wow, ¿no? O sea, lo pude hacer esa vez y puedo seguirlo haciendo y me gusta como evolucionar también, pero sí me marca un recuerdo como importante y pues en mi carrera tal cual como de 10 años, pero además por todo lo que estaba atravesando yo.